Pues, Hola, buenas. ahí me escuchas bien. Sí, perfecto. Bueno, buenísimo, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, me habías mandado, estuve leyendo un apunte que tomaste de la clase pasada, que me lo mandaste tipo PDF. Sí, Bueno, y de ahí te dije que había dos o tres cositas para corregir, pero nada, se te habrán pasado ahí en la velocidad de ir tipeando y pasando. sí. En uno mezclaste, por ejemplo, a un prefijo le pusiste sufijo y a un sufijo prefijo. Ahí te digo dónde para que lo corrijas y después otra pavadita más y ya está, nada más. Bueno, a ver, si ya lo tengo acá ya te digo. Bueno, al comienzo, um, fíjate que al comienzo habías mencionado, hablabas cuando tomaste nota de morfema, el Ujú. concepto de morfema tenía que ver con una unidad mínima de significado. Y pusiste en lingüística. Eso, si bien está bien porque es parte de la lingüística, específicamente cuando hablamos de morfema, lo estamos trabajando en una rama menor de la lingüística que es la morfología, ¿no? Porque el concepto de morfema aparece cuando nos ponemos a estudiar la morfología, que la morfología es la rama que se encarga de estudiar la estructura de las palabras. Entonces, si bien no es erróneo que vos digas en lingüística, decir en lingüística es algo muy recontra general porque la lingüística tiene un montón de ramas. Sí, Entonces, lo correcto ahí es especificar que el concepto de morfema es el concepto de unidad mínima de significado en morfología. claro, hacerlo más específico. Claro, más específico, porque la palabra morfema sí aparece en lingüística, pero cuando estudiamos la estructura de las palabras, que es algo específico de la morfología. Perfecto. Bueno, y después vi que más abajo, ya te digo, en la segunda hoja de tu PDF, habías puesto, ya te digo, Ujú. era con los prefijos y los sufijos, palabra simple, ¿por dónde andaba? No lo estoy encontrando, ayer lo había leído enseguida. El morfema acá, marinero, unidades mínimas, palabras simples, la palabra compleja, ahí tiene que empezar. Página 2. Creo que es en la 3, sí, en la página que tenés como número 3. Eh, Habías puesto la palabra, el ejemplo que te di de la palabra desaprobación, Sí, que partía de la palabra simple aprobar, y le pusiste al agregar lesión como prefijo y des como sufijo. Eso en realidad es al revés. es Sion, invertido. claro, sion es el sufijo porque es el que está al final, a la derecha de la base, Sí, y des es el prefijo porque es el que está adelante, a la izquierda de la base. bien. Bueno, nada más, eso, ya te decía que eran dos pavaditas, por eso ni me preocupé en decirte más. Eh, bueno, no sé si tenías alguna duda con todo esto que habíamos trabajado, si no, seguimos avanzando. Sí, seguimos avanzando. Me había quedado Bueno, perfecto. buenísimo. Entonces vamos a ver algo que te dije que nos quedaba pendiente, que era hablar de los afijos. Yo te hago un repaso así rápido de los conceptos y palabras que ya usamos y nos vamos a detener en los tipos de afijo que podemos encontrar. Te Bien. comparto la pantalla y a partir de ahí vamos haciendo como la clase pasada. Bueno, avísame cuando se visualice. Yo ahora voy a borrar esto, que esto no es tuyo, es de la clase anterior. ¿Ya estás viendo la pantalla? Sí, Bueno, borro este contenido y vamos con lo nuestro que es morfología. Bueno, primero, recordar estos conceptos. Hablando de morfología, nosotros pudimos distinguir tres clases de palabras.
la palabra mínima que podíamos encontrar era precisamente la palabra que nosotros llamábamos palabra simple, y la palabra simple era aquella que yo no podía descomponer en ninguna porción menor de significado, porque si no ya dejaba de significar eso y pasaba a significar otra cosa. Un ejemplo concreto sería del que ya hablamos, que era la palabra sol, ¿no? O la palabra mar. Sí. ¿No? Si yo tengo acá, ahora sí voy a empezar a tomar nota, ya borré todo. Si yo tengo la palabra sol, cualquiera de los componentes, cualquiera de las letras que yo le quite, ya va a perder el significado esa palabra. Entonces, sol es una palabra simple porque no tiene ningún agregado y no la puedo descomponer en algo menor. Entonces, a esto que nosotros conocemos como palabra simple, también lo podemos llamar base, ¿no? También hablamos un poquito de una base a la cual tomar como punto de partida para después agregarle información. Entonces, si encontrás en algún apunte palabra simple o base, estamos hablando de esto, del concepto mínimo de significado que podemos encontrar. Y cuando nosotros le agregamos información a la base, habíamos dicho que esos agregados, ¿no?, eran morfemas, pero que esos morfemas que se agregaban podíamos llamarlos también afijos. Y esto tenía mucho que ver con dos tipos de morfemas que charlamos la clase pasada. Nosotros hablamos de morfemas libres y hablamos de morfemas ligados. Los morfemas libres eran esos morfemas que podían funcionar de manera libre e independiente. Entonces acá tendríamos las palabras simples o bases como sol o mar. ¿Por qué hablamos de un morfema libre? Porque es un morfema que puede estar libre, suelto y tener significado. No necesita de nadie más para transmitir un concepto. Pero los morfemas ligados eran esos que solitos no podían conformar un significado propio. Entonces acá estaríamos en presencia de los afijos. Los morfemas ligados son esos morfemas, esos formantes, que yo necesito agregar a una base para que tengan significado propio. Por ejemplo, como ya charlamos la vez pasada, la letra S. La letra S por sí solita no puede estar funcionando y transmitir un concepto. Pero si yo la letra S la agrego a una palabra, estaré indicando la pluralidad de esa palabra. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, todos estos morfemas ligados, nosotros los llamamos afijos, que son esos morfemas que agregamos a una base o a una palabra simple. Y te dije, porque esto ya lo mencionamos, que según su posición podían llamarse prefijos, podían llamarse interfijos o bien podían llamarse sufijos. Es decir, pre si estaba a la izquierda de la base, interfijo si estaba en el medio, sufijo si estaba al final. Entonces acá el ejemplo era un poquito ese que ya habíamos charlado, desaprobar. Sería un prefijo, acá esta partícula des. Es una partícula que yo tengo que agregar, ¿no? Para que tenga significado, la tengo que añadir a una base y la estoy colocando a la izquierda, por eso es prefijo. Pero también podría tener, como ya dijimos, interfijos en el medio. Creo que a vos te di el ejemplo con José. Si yo tuviera que hacer el diminutivo de José, yo a José no le puedo decir Joseíto. Tendría que ponerle una C que enganche esas dos palabras. Entonces, Sí. esto que va en el medio, esa pieza o esa partícula de enganche, es el interfijo. Y si yo parto de aprobar y formo aprobación, acá lo que tendría es un sufijo, me lo voy a marcar acá. Eso sería el sufijo porque está a la derecha de la base. Con esto no habías tenido inconveniente, esto está claro, ¿no? Que según la ubicación tienen un nombre distinto. Sí. Bueno, ahora bien, yo dejé para hoy, por una cuestión de tiempo, algo que venía en una pregunta posterior en ese parcial o en esa imagen que me pasaste,
que hablaba de afijos, flexivos y derivativos. Entonces, una vez que ya entendimos todos estos conceptos anteriores, que hay palabras simples, que hay morfemas libres, ligados, que esos agregados que se llaman afijos pueden estar a la izquierda, en el medio o a la derecha, podemos recién empezar a hablar de estos morfemas específicos, que son los afijos derivativos y los afijos flexivos. Estos dos tipos de afijos, obviamente por ser afijos, son información, son morfemas, son agregados que se incorporan a una base. Algunos se van a llamar derivativos porque derivan en un concepto nuevo y otros se van a llamar flexivos porque solamente aportan información gramatical, flexión de la palabra. Ahora te explico cada uno en detalle. Vamos a empezar por el más sencillo, que sería el afijo flexivo. El afijo flexivo es cualquier agregado que yo le pueda poner una base, pero siempre, siempre a la derecha de la base. Yo tendría que poner así: los afijos flexivos son agregados, si querés los podemos llamar añadiduras. Pero tienen la particularidad de que se incorporan siempre a la derecha de la base. Este tipo de afijo no se puede incorporar ni a la izquierda ni en el medio. Van a ser afijos que siempre van a ir a la derecha de la base. Y solo aportan información gramatical. Y vamos a poner entre paréntesis flexión. La flexión puede ser, por ejemplo, de género, de número, de tiempo, de modo, de aspecto. Todo esto no hace falta que lo memorices ni que lo estudies, pero vas a ver que esta particularidad de la flexión en género y número va a ser propia de los sustantivos y adjetivos, y estas de tiempo, modo y aspecto van a ser, también podemos poner persona, acá. Estas de acá van a ser propias del verbo, ¿no? Te pongo un ejemplo sencillo. Si yo hablo de la palabra, por ejemplo, perro, yo de perro puedo hacer una flexión de género y decir perra. Pero también puedo hacer una flexión de la palabra en número y decir perros en plural y perras en plural. Esto que estoy haciendo se llama flexionar, ¿no? Por eso estos que estamos trabajando ahora se conocen como afijos flexivos, que aportan información de género, si estamos hablando de femenino o masculino, o si estamos hablando de el número singular o plural. ¿Por qué se dice flexión? Porque fíjate que en todos los casos mantenemos el mismo concepto de la palabra. Ya sea perro, ya sea perra, perros o perras, el concepto es el mismo. Es el del animal de cuatro patas, de colita, de hocico, de orejitas. No estoy cambiando el concepto de la palabra. Lo que estoy indicando es si se trata de uno o más de uno, y estoy indicando si se trata de un macho o una hembra. Pero el concepto de la palabra se mantiene invariable. Lo que estoy haciendo son mínimos cambios de flexión. Por eso estos afijos son flexivos. Sin embargo, el concepto, la clase de la palabra se mantiene siempre igual. Fíjate que perro es un sustantivo
La palabra perra es un sustantivo, perros es un sustantivo y perras también es un sustantivo. En ningún momento yo, al cambiar esta información de acá atrás, le estoy alterando a esta palabra el tipo, ¿no?, de palabra que sería sustantivo, ni tampoco el concepto. Se mantiene siempre igual. Lo que cambia es esa información que me permite determinar si se trata de uno más o si se trata de masculino o femenino. Por eso siempre vamos a encontrar esta información a la derecha. La información flexiva siempre está a la derecha de la base. Digamos que la base está relacionada con el significado que está acá en esta primera parte de la palabra, en per, ¿no? Ahí estaría el significado completo de la palabra, y la información que está agregada detrás tiene que ver con la flexión. Otro ejemplo podría ser si yo digo otra palabra, no sé, si digo de canción, digo canciones. Acá yo no puedo cambiarle a esta palabra el género, porque este sustantivo, canción, siempre es de género femenino. No existe el canción. Pero lo que sí puedo hacer es cambiarle la cantidad, es decir, cambiarle el número. Puedo pasar del singular al plural agregándole una E y una S. Sin embargo, la palabra sigue siendo un sustantivo y sigue teniendo el mismo concepto. Sustantivo canción, ya sea uno o ya sean muchas, sigue transmitiendo la misma idea. Entonces acá esta información que yo agrego a la derecha de la base solamente me está aportando información gramatical. Es decir, en este caso, la información de la cantidad. Pero no hay un cambio en una palabra nueva. Sigue siendo el mismo concepto. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Bueno, pero esto no solamente pasa con sustantivos y adjetivos, también pasa con los verbos. Que de hecho ya mencionamos la clase pasada un poco, creo que lo trabajamos con el verbo amar. Yo parto del verbo amar y yo puedo formar, por ejemplo, yo amé, puedo formar ellos amaban, o nosotros amaremos, y puedo formar un montón más, no sé, podría formar, no sé, el ama o el amó. Y vos fíjate que acá siempre, sin importar la información que yo le estoy cambiando al final, acá yo tengo una E, acá tengo una terminación en aban, en haremos, o acá en la O, el concepto de amar se mantiene siempre intacto en esta primera información que yo tengo acá adelante. Ese am, ¿no?, tiene la información del concepto amar. Entonces, lo que yo le estoy poniendo a la derecha, ese afijo que yo le agrego, solamente está para aportarme información de la persona, el tiempo, el modo, el aspecto, ¿no? Si es amé, amé está en primera persona porque soy yo amé. Primera persona, del singular, ¿no?, en pretérito perfecto simple. Entonces, la idea es esta, que los afijos flexivos son agregados precisamente que se añaden a la base para transmitir información de flexión. En el caso de sustantivos y adjetivos, la flexión va a ser de género y número. Pero en el caso de los verbos, la información va a tener que ver con la persona, con el número, con el tiempo, con el modo y con el aspecto. Pero siempre, siempre, siempre va a ser información que se agrega a la derecha de la base y que nunca va a cambiar la clase de palabra. Vos fíjate que todos estos ejemplos que yo puse acá abajo son todos siempre verbos. Y siempre es el mismo verbo con el mismo concepto. La idea de amar. Amé es un verbo, amaban es un verbo, amaremos es un verbo, amó es un verbo. Entonces, la característica principal de estos afijos es que siempre están agregados a la derecha de la base, solo aportan la información gramatical y por eso mismo no cambian ni el concepto ni la clase de palabra a la que pertenecen. Te lo pongo un poquito más abajo. No cambian
la clase de palabra a la que pertenecen y no aportan un cambio de significado o mantienen el significado de la palabra. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, esto no sé si querés que te lo comparta. Sí, porfa. Bueno, así ya te explico ahora los otros, vas a ver bien la diferencia a partir que te explique los otros, y hacemos algún ejercicio para que ya lo veas bien. Igual este lo dejo, no lo voy a borrar. Y lo vamos a pegar acá. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con los derivativos. Los derivativos ya en el nombre me están diciendo otra cosa. Flexivos vienen de flexión. Ahora, de derivativos, lo que tengo para decir es que vienen de derivar la palabra. Yo voy a partir de una palabra base a la que le voy a agregar información y lo que va a suceder es que voy a generar un concepto nuevo. Entonces vamos a empezar poniendo así. Los afijos derivativos generan o derivan en un concepto nuevo. Pueden estar a la izquierda o a la derecha de la base, pueden estar en cualquier lugar. Y pueden o no cambiar la clase de palabra. Pero lo más importante de todo es que generan o derivan en un concepto nuevo. Primero te voy a poner ejemplos fáciles y después vamos a ir a algunos un poquito más complicados. El más sencillo sería partir del verbo aprobar, que es un verbo que ya estuvimos poniendo como ejemplo. Aprobar sería la palabra simple, sería la base. Si yo a esta palabra aprobar le pongo al comienzo este agregado des, ¿no? Le estoy agregando un afijo. Este afijo, por su ubicación, por su posición, es un prefijo, porque está a la izquierda. Entonces, fíjate que lo que tengo que tener presente ahora es que el cambio que está aportando este afijo no tiene que ver con información gramatical o con flexión. No me está aportando un cambio de género, no me está aportando un cambio de número, ni tampoco me está cambiando el tiempo, la persona del verbo. Me está generando un concepto nuevo. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Lo puedo comprobar porque aprobar precisamente va a ser lo contrario de desaprobar. Si yo dejo esta palabrita sin el prefijo, estoy diciendo que alguien pudo aprobar una materia, una evaluación. Pero si yo le agrego el prefijo des, el concepto ahora es totalmente el contrario. Desaprobar transmite otra idea, otro concepto. Por eso acá encabecé diciendo generan o derivan en un concepto nuevo. Yo a la base le agrego esa información y ya estoy diciendo otra cosa totalmente distinta. Y a diferencia del afijo flexivo, este fíjate que ya apareció a la izquierda. El otro decíamos que solamente podía aparecer a la derecha de la base. Este puede aparecer al principio o al final. Y también podría o no cambiar la clase de la palabra. En este caso yo partí de un verbo y también al agregarle el prefijo formé un verbo. Entonces se mantiene, pero podría también cambiar la clase de la palabra.
Lo importante para distinguir si se trata de uno flexivo o uno derivativo es si solamente aporta flexión o si cambia a un concepto totalmente nuevo, distinto. No sé si se entiende eso. Sí, los derivativos generalmente cambian a un concepto nuevo y el flexivo aporta solo la información a la derecha encima. Claro, nada más. Entonces, ahora vamos a ver otros ejemplos para que vos puedas identificar bien con más ejemplos cuándo es uno y cuándo es otro. Pues fíjate, por ejemplo, si yo utilizo la palabra mar, que ya también la mencionamos la vez pasada, mar, yo le podría poner información a la derecha. Y poniéndole la información a la derecha, podría llegar a tener dudas de si se trata de un afijo flexivo o uno derivativo. Porque el flexivo pone la información a la derecha, pero el derivativo también puede poner a la derecha. Entonces, si yo acá de mar, por ejemplo, pongo o formo la palabra marino, yo me tengo que dar cuenta si le estoy cambiando de, por ejemplo, de género o de número, si le estoy aportando esa información que es de tipo gramatical, o si por el contrario lo que estoy haciendo es generar un concepto nuevo, una idea distinta. Vos fíjate que acá la palabra mar implicaría el concepto de ese grupo de agua particular de un lugar. Pero la palabra marino, a pesar de que es muy parecida a la palabra mar, está aportando otra información. ¿Por qué? Porque ahora la palabra marino, de hecho, mira, aprovecho que tengo el celular acá a mano, si busco los conceptos o las definiciones en el diccionario, van a ser distintas las dos, para que te des una idea. Si yo pongo mar, definición, me dice masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. O sea que el concepto de mar es una masa de agua, ¿no? Pero si yo en vez de mar busco marino, la definición que me va a aparecer va a ser distinta, porque me va a decir que es algo perteneciente o relativo al mar, pero ya no me está hablando de la masa de agua. ¿Por qué? Porque la palabra mar, como clase de palabra, es un sustantivo. Es un sustantivo que está describiendo esa masa de agua. Pero cuando formo la palabra marino cambia y deja de ser un sustantivo para convertirse en un adjetivo. Un adjetivo que significa todo lo relacionado al mar. Basta con que los pongamos en un contexto. Si yo digo el mar argentino es grande, acá me doy cuenta que tiene el concepto del sustantivo, que estoy hablando de esa masa de agua. Pero si yo pongo la palabra marino en contexto, puedo decir, no sé, el lobo marino está en Mar del Plata. Y ahí me doy cuenta que la palabra marino ya la transformé en un concepto nuevo y la transformé en una clase de palabra nueva. Acá ya no es más un sustantivo, sino que es un adjetivo. ¿Ves la diferencia que hay entre uno y otro? Sin Sí. importar la ubicación, hay uno que es el afijo derivativo que deriva en un concepto nuevo. ¿Puede ser similar? Sí, porque mar y marino son palabras similares, pero mar es el sustantivo que describe a esa masa de agua o a ese conjunto de aguas, y marino es una palabra que implica todo lo relacionado al mar. O sea, un capitán marino, un lobo marino, un animal marino, una alga marina. ¿Está bien? Entonces, vos fíjate esto, si yo tengo, por ejemplo, como ejercicio, me dice qué tipo de afijos tienen estas palabras. Yo digo marino, marítimo, marinero. Y después acá digo, por ejemplo, mares.
Estos de acá arriba, ¿qué serían? ¿Serían afijos derivativos o flexivos? Marino, marítimo y marinero. No Sí, son flexivos. esos no serían flexivos, porque precisamente generan conceptos o palabras nuevas. Vos Ah, fíjate la diferencia que hay entre el concepto de mar. El concepto de mar dijimos que es el conjunto o esa masa de agua. sí, ¿Y el concepto de marinero es el mismo? no, No. Marinero será, como definición, como concepto, persona que trabaja o que hace funciones en el mar. claro, son Entonces ves que, derivativos porque cada uno es un concepto completamente nuevo e independiente del claro, otro. eso, derivan en un concepto nuevo. En cambio, si yo parto de la palabra mar y la transformo con el agregado de un afijo en mares, no estoy agregando un concepto nuevo. Está bien, estoy diciendo que es más de uno, pero el concepto del mar se mantiene intacto, no estoy cambiando de idea. Claro, es el mismo. Entonces, claro, es el mismo. En cambio, arriba, marino es un adjetivo que describo como algo relacionado con el mar. Marítimo lo mismo. Es una palabra distinta de mar, ¿no? Que podemos usar para todo lo relativo al mar. Y marinero, ¿no? Yo lo puedo utilizar para describir a la persona que trabaja en el mar. Son todos conceptos distintos que derivan de un concepto. Derivan de la palabra mar, pero no tienen el mismo significado. Esa es la diferencia que hay entre los derivativos y los flexivos. El problema es que yo tengo que estar atento porque tanto los derivativos como los flexivos yo los puedo encontrar a la derecha. Entonces se pueden llegar a prestar a confusión. ¿Está bien? Sí, Bueno, ahí te voy a copiar estos. Vamos a poner también un ejemplo más. Por ejemplo, yo puedo poner el que dijimos también la vez pasada, eh, finalización. ¿No? La palabra fin sería la palabra base. Si yo tengo en cuenta la palabra fin, el fin es un sustantivo. Pero si yo le agrego al y digo final, estoy transformando esa palabra en un adjetivo. La película final, el minuto final, el momento final. ¿Ves que la palabra fin es un sustantivo y ya la palabra final la estoy transformando en un adjetivo? Y si yo después le sigo agregando información, digo finalizar, estoy transformando la palabra en un verbo. Y si después le sigo agregando información, la vuelvo a transformar en un sustantivo. Y en todas, a pesar de que el concepto, la definición es similar, transmiten ideas distintas. Entonces, todos los afijos que yo agregué ahí son afijos derivativos, porque siempre estamos derivando en un concepto nuevo. El fin, ¿no? Es el sustantivo que describe un momento, pero final es un adjetivo que describe a un sustantivo. Y así, cada una de las palabras intermedias transmite algo distinto. Finalizar será el verbo que se encarga de describir la acción para culminar algo. Entonces, todos tienen como el mismo origen, tienen un concepto similar, pero se generan palabras nuevas e incluso clases de palabras nuevas. Por eso todos estos que fui agregando ahí serían todos afijos derivativos derivativos. y no flexivos. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces ahí tendrías, ¿no? Fin, final, finalizar, y después finalización. Todo esto queda como conceptos del derivativo. Ahora vamos a ver el ejercicio y con el ejercicio seguramente entiendas mejor qué es lo que te piden y por qué van a ser o flexivos o por qué van a ser derivativos.
Y si te quedan dudas, seguimos agregando ejemplos, ¿no? Ahí vamos a copiar esto. Bien, ya te digo cuál es el ejercicio que te pedían a vos porque así seguimos el orden que veníamos trabajando. Ayer habíamos visto el punto 2 de morfología. Primero te pedía clasificar las clases de palabras en simples, complejas, compuestas, ¿no? Parasintéticas. Y teníamos que explicar el criterio de clasificación. Ahora, cuando pasamos al punto B, el punto B te dice indica qué tipo de sufijo tienen las siguientes palabras. ¿Y por qué te está hablando de sufijo? Porque acá la profesora te va a poner palabras que tienen un agregado ¿a dónde? A la A la derecha de la derecha. base. Claro. Entonces, ¿y por qué lo pone a la derecha? Y porque precisamente sabe que a la derecha se pueden dar dos tipos de afijos, derivativos y Y flexivos. flexivo, sí. Claro, si ella en cambio me diera una palabra que tiene un afijo a la izquierda, yo ya no tengo nada que pensar, porque a la izquierda no hay flexión, a la izquierda solamente hay derivación. Entonces ahí se acabaría el ejercicio. Por eso a propósito necesita ponerte información a la derecha, porque ahí puede ser uno o puede ser el otro. Y Claro. te pide que indiques si es derivativo o si es flexivo, y después indicar qué tipo de información gramatical presenta si es flexivo. ¿Está bien? Entonces acá dice corristeis y corredor. Vamos a ponerlo acá. Tengo dos palabras, corristeis y corredor. Ya de primera mano la información que te da la profesora es que estas palabras tienen agregados. Entonces, como tienen agregados, como tienen afijos, estas palabras son palabras complejas. Recordá lo que trabajamos la vez pasada, que dijimos que cuando a una base o a una palabra simple le agregábamos afijos, generábamos palabras complejas. ¿Está bien? Sí. Bien. Estas palabras complejas, las dos, ¿de qué palabra simple provienen? Correr. Bien, las dos parten de la palabra correr. Ahora bien, están partiendo del verbo correr. Correr es un verbo. Si yo de correr paso a corristeis, ¿a vos qué te parece? ¿Que estoy pasando de un verbo a una palabra nueva o que me mantengo de un verbo en un verbo y le estoy agregando información gramatical? Le estoy agregando información gramatical. Tal cual. Esta información que está acá no me está cambiando el concepto del verbo correr. ¿Correr es un verbo? Sí. ¿Corristeis es un verbo? Sí. Y los dos tienen la misma idea. Transmiten la idea de la acción de correr. Pero este afijo me está indicando qué persona lleva a cabo esa acción. Yo corrí, ¿no? Tú corriste, él corrió, nosotros corrimos, vosotros corristeis. Me está indicando que este verbo está en segunda persona, plural, ¿no? En pretérito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves que la información que me está dando es información de flexión? Porque es Sí. información gramatical. No cambia ni el concepto, ni el significado, ni tampoco la clase de palabra. ¿Está bien? Ahora, si yo parto de la palabra simple correr y por el agregado de un afijo formo la palabra corredor, ¿qué pasa ahí? ¿Estoy manteniendo el significado o lo estoy cambiando por uno nuevo? Eh,
Tengo el significado, lo cambio por uno nuevo. Sí, tal Es, cual. Es eso, es cambiarlo por uno nuevo. Una cosa es el claro, verbo correr y otra es es la el acción. corredor. El Claro, corredor ya sería la persona que corre y correr es solo la acción de hacerlo. bien, muy bien. Eso es lo que tenés que pensar. Ves que vos solito hiciste la misma reflexión que yo. Dijiste, correr es la acción de correr, pero el corredor ya implica un concepto nuevo, es la persona que está corriendo o Sí, la persona que corre. Ves que lo que es un poco difícil es que las dos tienen algo en común, porque obviamente tienen parte del concepto, pero correr es la acción y el corredor es la persona que corre. Entonces yo pasé de un verbo a un sustantivo y cambié a una idea, a un concepto nuevo. Entonces ves que lo que te dice la profesora es indicar qué tipo de afijo tienen. Tu respuesta ahí tiene que ser así. Yo te marco, ves acá, por ejemplo, con azul. En corristeis, el tipo de afijo, yo tengo que poner que es un afijo flexivo. flexivo. Acá el afijo, el agregado a la derecha, es un afijo flexivo. ¿Por qué? Porque transmite información gramatical. Información gramatical. Y después la profesora además te pedía que expliques o que agregues qué tipo de información gramatical agregaba. Y bueno, es eso que yo te puse ahí recién. Me está indicando la persona, el número, el tiempo. No sé si la profesora quiere que lo pongas directamente, así, poner que le pongas segunda persona, plural, pretérito perfecto simple, ¿no? Pero la información que está transmitiendo es gramatical, porque me está transmitiendo la persona, el número, el tiempo que tiene esa acción corristeis. ¿Sí? Sí, Y en el otro, lo único que puedo colocar en corredor es que esa terminación que te destacó la profesora, te puso ahí edor, ¿no? Precisamente ya no es una información flexiva porque está derivando en un concepto nuevo. Por eso es un afijo derivativo. derivativo, ¿no? Deriva en un concepto nuevo. Y fíjate que ese hedor lo podemos encontrar en otras palabras. Si yo parto del verbo comer y le agrego hedor, formo comedor. Y precisamente estoy indicando el lugar a donde se come. Paso de la acción a un lugar. Eh, y no sé, y prácticamente todas las palabras a las que le agregues este sufijo van a cambiar para aportar esa información de la persona que hace o del lugar en el que se hace. ¿Está bien? Sí, Bueno, este es el ejercicio tal cual te lo pide. La profesora, para que vos reconozcas esto, entiende que vos tenés que saber primero el concepto de morfema libre y de ligado. Libre, el morfema libre es el que funciona de manera independiente, el que nosotros llamamos base. Y a esa base se le pueden agregar morfemas ligados, que esos como la morfemas S. ligados, claro, que ya dijimos que esos se llaman afijos. Ahora lo que te está pidiendo es que dentro de los afijos, dentro de esos agregados, vos identifiques cuáles son flexivos y cuáles son derivativos. Entonces, el flexivo es el que aporta flexión y no cambia el concepto, pero el derivativo sí, genera o deriva en un concepto nuevo. Bien. ¿Está bien? Bien. Y de estos creo, ahí en ese vos no tenías más, pero yo creo que tengo uno por acá. Lo busco a ver si lo encuentro rápido. Creo que por acá tengo algunos con ejercicios de morfología. Constituyentes no, esto no. En uno de los finales. Creo que puede ser este. Porque es precisamente en uno de estos que tengo acá. PDF, no, libro no.
Bueno, si no lo encuentro rápido, después te lo busco y te lo paso como tarea. Pero sé que tengo uno acá, que precisamente el ejercicio es reconocer si son palabras complejas y dentro de los afijos, acá, hay un montón. Indique cuáles son los afijos flexivos y los derivativos. Acá está. Fíjate las palabras. Dice lechones, corrieron, división, desataron, empaquetaremos, nenito y princesa. Vamos a anotar eso y lo hacemos como una práctica ahora. Sí. Yo voy a poner, a ver si morfología recuperatorio. Creo que por ahí los puedo sacar de acá. Este era un recuperatorio de selva. Que daba para clasificar. ¿Ves? Mira, te muestro acá en la pantalla. Daba un ejercicio, que era el ejercicio 2, donde te pedía clasificar las palabras en simples, complejas, parasintéticas y compuestas, así como hicimos la clase pasada. Y daba una lista de un montón de palabras para identificar eso. Y después, indicar cuáles son los afijos flexivos y los léxicos. Los léxicos son los derivativos. Se pueden llamar de las dos maneras. Y acá estaban esas palabritas que te decía recién. No sé si te interesa hacer el otro con las clases de palabra o hacemos directamente este. Sí, esto. Bueno, ahí ya lo pego acá al costadito. Acá. Bueno, y lo voy agrandando para que lo veas mejor. Las palabras son estas que están acá. Voy a dejar solamente las palabras para que no se haga tanto lío con el resto de cosas. Y las voy a poner una debajo de la otra. Lechones, corrieron, división, desataron y empaquetaron. O empaquetaremos, mejor dicho, acá. Empaquetaremos. Nenito y princesa. Bueno, primero, lo más importante, el ejercicio tal cual lo tenías vos, es así como este. Te pone una palabra. Y a veces lo que puede hacer es ponerte o indicarte ya cuáles son los afijos, o si no directamente ponerte así las palabras solas y que vos reconozcas si la palabra tiene o no tiene afijos. En el ejercicio que vos me mandaste, tenías ahí marcada la terminación. Yo acá te muestro la fotito. En la fotito acá, la profesora te había puesto el estéis ahí y te lo ponía abajo, y en corredor te ponía DOR y te lo destacaba. Entonces, ya puede estar marcado. Pero también te puede poner como este ejercicio, que era un recuperatorio, en el que vos no tenés marcado y tenés que reconocer cuál es el afijo, ¿no? Entonces, si yo pienso en la palabra lechones, que es la primera que aparece acá arriba, la palabra lechones, ¿cuál sería la palabra simple de la que parte? Lechón. Bien, parte de lechón. Yo no tengo una palabra más chiquita, ¿no? Si yo la descompongo ya le rompo el significado, entonces no tengo algo menor. O sea que parte de precisamente esta palabra, de lechón. Y fíjate que a lechón entonces le está agregando una ES, ¿no? Para formar lechones. Sí. Entonces acá, ¿qué tipo de afijo sería? Es un afijo flexivo, es el que está a la derecha y encima plural, ¿no? Porque lo convierte Bien, en claro, ahí plural. está. Vos tenés que indicar esto. Es un afijo flexivo y si te pide fundamentar, bueno, porque está agregado a la derecha de la base y aporta información gramatical. ¿Qué información gramatical? Plural. De Pero pluralidad. fíjate que, claro, fíjate que ya sea lechón o lechones, el concepto es el mismo.
Sí. Es el mismo sustantivo que describe al animal. Ahora, el verbo correr, ¿no? Que sería acá la palabra simple. Ves que para corrieron, yo parto de la palabra simple correr. Tiene un agregado ahí en hieron. Ese tipo de afijo, ¿ves? Acá, lo marco acá. ¿Qué está aportando ahí? ¿Está generando una palabra nueva o está flexionando esa ya existente? Eh, para mí que es derivativo, porque deriva en que corrieron ya. Pero fíjate que sigue siendo la acción de correr. Lo que está indicando es la persona que corre, pero lo que está haciendo es describir la particularidad de la acción, sin generar un concepto nuevo. Yo puedo decir, yo Ah, corrí, él corrió, ellos corrieron, estoy flexionando el verbo. ¿Está bien? sí, Entonces sigue siendo flexivo. flexivo. Recordá eso, que cuando yo tengo eh, un verbo conjugado, el afijo siempre es flexivo. Sin importar la conjugación, yo podría haber dicho corrí, corrió, corrieron, correrán, corristeis, y siempre el verbo conjugado está aportando información de flexión, porque solamente está aportando información gramatical. Eso no está generando un concepto nuevo. Sigue siendo la misma acción del verbo correr, pero con la persona, el número y el tiempo. ¿Está bien? Sí, Bueno, ahora fíjate esta otra palabra. División, ¿de dónde te parece que viene? dividir. Bien, y acá ya tenés ahí una pauta. Dividir es un verbo, pero división es un sustantivo. Y dividir sería la acción de realizar esa operación, pero la división ya aplica un concepto nuevo. Es el sustantivo que implica la acción de dividir. Es la división. Entonces, si cambio de un verbo a un sustantivo, Ya ya es no puede ser, derivativo. claro, acá tiene que ser derivativo. Si Ya bien los deriva en dos una tienen que ver con lo palabra. mismo, claro, implica una palabra nueva. Y ves que las dos están relacionadas, sí, pero Sí, pasé de un verbo a generar el sustantivo. Entonces acá es derivativo. Ahora, en desataron, yo tengo que entender que viene del verbo desatar. Ves que el verbo desatar acá solamente está conjugado. entonces Tiene es este, flexivo, claro, esta información de porque acá, le aporta información gramatical nomás. claro, es flexivo. Y si queremos hacerlo más difícil todavía, perdón, acá vamos a cambiarle porque veníamos poniendo con rojo. Si lo queremos hacer más difícil, lo podemos hacer más difícil. Mira, yo puedo entender que desataron viene de la palabra simple atar, ¿no? Porque puede partir de ahí. Sí, ¿Y qué hago con esa palabra? Yo le agrego un prefijo, des, para formar desatar, y acá al final le agrego un sufijo aron para formar desataron. La palabra simple, como ya te dije recién, es atar. atar. Y vos me dijiste que la información que estaba a la derecha acá es la que transmitía información gramatical. Eso es correcto. Esto es un afijo flexivo. Sin embargo, este prefijo que está acá ya no es un prefijo flexivo o un afijo flexivo, sino que este le está cambiando el significado a la palabra atar. Si yo en vez de atar digo desatar, estoy diciendo lo contrario. Entonces, este que está acá sería un derivativo. Claro, modifica. Claro, entonces acá esta palabra tiene varios momentos. Yo si tengo que analizar cómo se formó, la palabra comienza en el verbo atar. Después podría haberle agregado el prefijo y formar desatar, ¿no? Ese prefijo derivativo. Y por último, a partir de desatar, formar desataron, pero ahí ya agregándole el afijo flexivo.
Es que tiene como dos momentos. Primero le agrego uno y después le agrego el otro. Sí. ¿Está bien? Bueno, entonces acá en este, si te pide que marques todo, vos deberías marcar así, que desataron tiene tanto un afijo flexivo como uno derivativo, entendiendo que el derivativo es este que está acá a la izquierda y el flexivo es el que está a la derecha. Y que partimos de el verbo atar. ¿Está bien? Sí. Y después empaquetaremos de qué palabra simple viene. Empaquetar. Bien, viene de empaquetar. Y si yo, fíjate, pudiera ir más chiquito todavía, podría Paquete. pensar que proviene del paquete, tal cual. Y a paquete, por un proceso que ya vimos en la clase pasada, es en el que se añaden las dos bases, se añaden los dos afijos a la base, que es la palabra parasintética, formamos una palabra nueva. Pero Sí. podemos pensar esto, que viene de la palabra paquete. Si viene de la palabra paquete, ¿no? Yo le tuve que agregar para formar empaquetar, así. Le tuve que agregar de un lado y ar del otro. ¿Está bien? Sí. Esos dos, ¿qué serían? ¿Serían flexivos o serían derivativos? Si yo paso de paquete, que es un sustantivo, a empaquetar, que es un verbo. Y derivativos, porque para empezar Perfecto. está de los dos lados, tanto al principio como al final, y encima Bien. es un concepto completamente nuevo ya. Perfecto. ¿Ves? Esto es lo que yo, por eso no es que yo te quiera poner nervioso. La idea de preguntarte es que vos puedas hacer esa reflexión conmigo, que vos digas, bueno, partí de paquete, que es Sí. un sustantivo y es un concepto que implica, ¿no? Ese objeto, y por el agregado de esos afijos lo convertí en empaquetar. Empaquetar ya es un verbo y es la acción de meter un paquete adentro de, no sé, un papel, ¿no? De Sí. envolver de alguna forma. Entonces, esos afijos que yo agregué son derivativos. Pero después fíjate qué interesante esto, porque la profesora te pone un poco más. Si yo formé empaquetar por el agregado de los afijos derivativos, pero una vez que tengo la palabra empaquetar, yo digo empaquetaremos, sería ahí, hemos, ahí. Le agrego ese hemos para que de empaquetar yo esté describiendo ahí quién realiza la acción, ¿no? Nosotros empaquetaremos. Ahí que le estoy agregando con este hemos, información derivativa o Gramatical. flexiva. Gramatical, Eh, muy bien. claro, Entonces sería acá flexiva. afijo flexivo. Es que ahí esa información está a la derecha y aporta información flexiva, porque solamente estoy del verbo empaquetar, estoy conjugándolo para indicar la persona. Claro, la ¿Está bien? base sigue siendo la misma ahí. Claro. Entonces, acá está todo el proceso. Entonces, en la medida que te pida que vos indiques todo el proceso, tenés que hacer eso. Ir a la palabra simple y tenés que ir fijándote cómo se fue formando. La palabra simple en empaquetaremos es paquete. Entonces, primero a paquete se le agregaron afijos derivativos para formar empaquetar. Y una vez que tengo la palabra empaquetar, le agregué el afijo flexivo para formar empaquetaremos. ¿Está bien? Sí. Bueno, y después queda el último acá, que sería nenito. ¿Cuál es la palabra simple? Nene. Nene. Y acá a nene le estoy agregando Hito. un, bien, el agregado de hito. Entonces acá yo lo que puedo decir es que acá estoy generando un concepto nuevo. Un nene normal, a un nenito, a alguien más pequeñito, podría decir que le estoy agregando un derivativo. ¿Está bien? Sí. Entonces acá no hay mucha vuelta. Y si en vez de nenito dijera nenitos, bueno, al agregarle la S, la estaría flexionando y sería un afijo flexivo. Flexivo. Solo ¿Está le bien? aportaba la pluralidad ahí, en nenitos. Claro, tal cual.
que es lo mismo que pasó con lechón, lechones. ¿No es que este sería el ejercicio en sí? Este ejercicio que lo saqué de un recuperatorio de selva, ¿no? Sí, Bueno, pero esto es importante, que en la medida que vos puedas ir practicando, ¿no? Con palabras que, digo, no necesariamente tienen que estar en un parcial. Si son de un parcial, mejor. Pero podés ir viendo esto en cualquier palabra, en cualquier lugar, ¿no? Si aportan información, ya sea de género y número, en un sustantivo o un adjetivo, o si aportan información de persona, número y tiempo en un verbo, esa información es flexiva. Y siempre la vas a encontrar a la derecha y siempre, siempre, siempre va a mantener el mismo concepto o significado. Pero si es derivativo, puede estar a la izquierda o a la derecha y siempre va a generar un concepto nuevo. No hay manera de que tengas vos la misma palabra, a pesar de que se parezcan y que estén relacionados, ¿no? Como dijimos de comer, el verbo comer implica la acción de comer, pero comedor implica el lugar a donde se come, ¿no? O el que dio la profesora era correr, era la acción de correr, mientras que corredor era la persona que realizaba la acción. Entonces acá estoy en presencia de derivativos porque derivo en palabras nuevas. ¿Se entiende? sí. Bueno, eso para seguir con este punto que tenías acá. El de morfología ya lo hicimos completo. Hicimos el A, la clase pasada, con las clases de palabras simples, complejas, compuestas y parasintéticas. Y hoy le agregamos B y C, que son indicar los tipos de sufijos, si son derivativos o flexivos, y la información gramatical que presenta en el caso de que sea flexivo. ¿Está bien? Seguiríamos con síntesis el miércoles, ¿no? Lo de la voz Bien, activa. podríamos voz activa y voz pasiva. Después nos quedaría eh, lo que es más largo, por ahí un poco más extenso, los de los verbos, para indicar argumentos. Esto, lo que tenés acá del el Sí, punto 4 serían dos encuentros, porque tiene un montón de información. sí, Esto de sintaxis, voz activa y voz pasiva, creo que incluso nos alcanza media hora de clase. Es muy sencillo. bien. Así que lo que podemos hacer es, si querés, agrupar parte del punto uno que no tiene cosas difíciles, Sí, con el punto de voz activa y voz pasiva, que es el 3 y después dejar el de los verbos, que es más extenso y más complejo, tal vez. dale. Perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces quedamos igual que esta semana para la que viene, Dale, miércoles y viernes en el horario de las 14. dale, Bueno, perfecto. Cualquier cosa o cualquier inconveniente me avisas antes, me decís, mira, puedo tal hora o no puedo tal día y vamos arreglando. Si no, dale, yo hago de cuenta que miércoles y viernes a las 14 nos conectamos. dale. Ahí te abona el mismo alias, ¿no? Sí, 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 el mismo Arias. Dale. Muchas gracias, profe. Bueno, listo, a vos, que tengas buen fin de... Igualmente.